El prólogo de Ori, 5 de julio. Primero, Venerable Atanasio del Monte Santo, Athos. Nació en Trabzon, Trebisonda, de padres temerosos de Dios. Quedó huérfano a edad temprana, pero por la providencia de Dios un duque lo tomó bajo su cuidado, lo llevó a Constantinopla y allí le dio educación. Por su carácter manso y su humildad, fue el favorito entre sus compañeros. Durante sus juegos, los niños elegían a unos como emperador, otros como duque y a Atanasio como abad, como si fuera una profecía. Terminando la escuela, Atanasio, hasta el momento en que se volvió asceta, se llamaba Abraham, se alejó al desierto de Egipto, cerca del Monte Santo, donde vivía la vida ascética como discípulo del famoso Miguel Maleinos. Deseando una vida más inmersa en el ascetismo, se trasladó al Monte Santo para vivir en el silencio, pero a su alrededor se empezaron a reunir muchas personas deseosas de la vida ascética, y él se vio presionado a construir su famosa labra, la congregación monástica. En esto le ayudaron bastante los emperadores bizantinos, primeramente Nicéforo Focas, que sólo deseaba retirarse y tonsularse, y luego Juan Tzimiskes. Muchas tentaciones de los demonios y de la gente atacaron a Atanasio, pero él todo lo superaba como valiente soldado de Cristo y todo lo vencía con su mansedumbre inmensurable y con su oración constante al Dios vivo. Lleno de la gracia de Dios, se hizo digno de ver a la Santísima Madre de Dios, que milagrosamente hizo brotar agua de una roca y le prometió que mantendría la condición de abad del monasterio. En trabajo y oración Atanasio sobresalía por su hermandad, y todos lo amaban con el amor que se tiene a un padre espiritual y pastor. Su muerte llegó sorpresivamente. Una vez subió con 6 monjes a un vestíbulo de la iglesia recién construido, a revisar la pared que estaba en construcción, pero la pared se derrumbó y los sepultó. Así terminó la vida de esta gran luz del monacato en el año 980. Después de su muerte, se les apareció varias veces a sus hermanos para consolarlos o para reprenderlos. Número 2. Venerable mártir Cipriano el Nuevo. Nació en el pueblo de Clitsos, en Empiro. Tras la muerte de sus padres, Cipriano se fue al Monte Santo. Allí se tonsuró y se entregó al ascetismo en una celda cerca del monasterio Koutlumosu. Hacía su mayor esfuerzo para vivir en el ascetismo, hasta llegó a ser reconocido y respetado en todo el Monte Santo. Pero no se sentía satisfecho consigo mismo. Le torturaba la idea de que no pudiera llegar a ser salvo, sino sólo a través del martirio por Jesucristo. Dejó entonces el Monte Santo y se fue a Tesalónica. Se presentó con el pasha de Tesalónica y lo invitó a rechazar la falsa fe de Mahoma y recibir la verdadera fe de Jesucristo. El pasha ordenó que le dieran una golpiza y que lo echaran afuera. Insatisfecho con tan pequeño sufrimiento por Jesucristo, Cipriano se fue a Constantinopla. Escribió una carta al gran visir en el que manifestó la falsedad de Mahoma y la verdad del Señor Jesucristo. Enfadado, el gran visir lo envió ante Sheikh Islam, y éste, al escuchar todo lo que Cipriano tenía que decir, ordenó que lo decapitaran. Cipriano estaba muy alegre y se fue al andamio como si fuese un matrimonio. Allí sufrió por Cristo este hombre de Dios el 5 de julio de 1679 y realizó su gran deseo. Tercero, venerable Lampado. Amaba a Jesucristo desde su niñez con amor ardiente. Lampado se alejó al desierto cerca de Irenópolis, donde se entregó al ascetismo. Fue milagroso durante su vida y también después de su muerte. Vivió la vida ascética probablemente en el siglo X. Reflexión. ¿Cómo Moisés con un golpe de bastón sacó agua de la roca? ¿Cómo Dios hizo descender el maná del cielo y alimentó en el desierto al pueblo de Israel? Así se preguntan aquellos que tienen muy débil concepción del poder de Dios Todopoderoso y aún más se asombran, porque esos milagros no se repiten, para que todo pueblo crea en Dios. Pero los israelitas vieron con sus ojos innumerables milagros de Dios, aún así no creyeron. Sin embargo, Dios repite los antiguos grandes milagros donde quiera que sea necesario. Una vez hubo una hambruna en la labra de Atanasio. Entonces los hermanos se dispersaron en todas las direcciones.
Desalentado, Atanasio partió también a buscar otro lugar. ¿A dónde vas?, le preguntó una mujer en el camino. ¿Quién eres tú?, le dijo Atanasio, asombrado de ver a una mujer en el Monte Santo, donde el acceso a las mujeres está prohibido. Yo soy ella a quien tú dedicaste la congregación. Yo soy la madre de tu Señor. Tengo miedo de creerte, dijo Atanasio, porque el demonio puede aparecer como un ángel de luz. ¿Cómo vas a probarme la veracidad de tus palabras? Entonces, entonces le dijo la Madre de Dios, golpea esta roca con tu bastón, y sabrás quién soy yo que hablo contigo. Atanasio golpeó con el bastón la roca. En ese momento la roca se sacudió y se resquebrajó con un estruendo, y salió agua a borbotones de la roca destrozada. Espantado, Atanasio tornó a inclinarse ante la Santa Purísima, pero ella ya había desaparecido. Él regresó a su labra, y asombrado encontró todos sus graneros rebosando de trigo. Aquí hay una repetición de grandes milagros, con que se confirman los antiguos milagros y por los cuales los fieles se fortalecen en la fe. Contemplación. Contemplar el milagroso cruce del pueblo de los israelitas a través del Mar Rojo. Moisés capítulo 2 versículo 14. Número 1. Cómo Moisés ondeó la vara según el mandamiento de Dios y el mar se dividió y el pueblo de Dios pasó sobre el fondo seco del mar. Número 2. Cómo los egipcios persiguieron a los israelitas por el mismo camino, pero Moisés movió la vara y el mar se unió. Y número 3. Cómo esto me enseña que todo es posible con Dios y que salva a su siervo fiel del mayor peligro y castiga a los infieles. Homilía sobre la sobriedad de la mente. Abro comillas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Cierro comillas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Hermanos, la mente es la guía del alma y la consejera del alma. Dios les dio a los animales solamente el alma, pero no les dio la libertad, sino que Él los guía con su mente. Dios le dio un alma al hombre y con el alma la libertad. La mente y la libertad son inseparables. Los escritos de algunos filósofos tienen vacíos sobre esto, cómo el hombre en verdad tiene la mente, pero no posee la libertad. Porque es claro por la experiencia de cada día que la libertad es inseparable compañero de la mente. Pero como el hombre no posee la mente perfecta, por eso no tiene tampoco la libertad perfecta, sino que está bajo la dirección y la guía de Dios. Solo Dios tiene la mente perfecta y la perfecta libertad. Sin embargo, nosotros somos solamente la imagen y semejanza de la mente y la libertad de Dios. Nosotros poseemos suficientemente para conocer la voluntad de Dios y suficiente libertad para que podamos decidir cumplir la voluntad de Dios. Cuando la mente pierde su propio poder absoluto sobre el alma, entonces el alma aparece muchas diferencias respecto de la orientación, que significan confusión, caos y destrucción. Cuando la mente pierde su propio poder absoluto sobre el alma, entonces en el alma aparecen muchas diferencias respecto de la orientación, que significan confusión, caos y destrucción. ¿Qué significan las palabras de los apóstoles? Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Significa no dejar a su mente fantasear, sino concentrarse en la ley de Dios. Más aún significa no dejar a su mente abusar de la libertad dada por Dios para sumergir el alma en la cautividad del cuerpo, del mundo y del diablo, sino adherirse a Jesucristo como a la cruz, para que el alma resucite en Cristo. Además significa cerrar su mente a todas las trampas de las fantasías, con las que uno se intoxica y cae como presa del diablo, y nos mantiene atados en la estrechez, donde sólo se recobraría la sobriedad con la oración y se limpiaría con el llanto. En una palabra, eso significa practicar la mente que no abusa de su libertad con la blasfemia al Dios vivo y misericordioso, y apaciguando las pasiones del alma. Oh Señor Jesús, mente de Dios y sabiduría de Dios, ayúdanos a atar nuestra mente, para que podamos pensar solamente aquello que es de ti y que es tuyo, para que la mente conduzca nuestra alma sobriamente a la salvación. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.